Creo que ya la mayoría saben que hemos estado estudiando la serie o una serie de las parábolas de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero voy a explicar más o menos un poco lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, porque veo que hay algunas personas que son nuevos, que están aquí el día de hoy. Y a esta serie la he titulado Frente a Frente con el Jesús de la Biblia. El título es bastante explicativo, pero la idea es que nosotros como creyentes debemos exponernos y examinar nuestras creencias, nuestras doctrinas y compararlas con las de Jesús. El propósito primordial de Jesús al enseñar en parábolas era mostrar o enseñar algún aspecto del reino de Dios, de la esfera de salvación de Dios. Y es por eso que nosotros debemos examinar si lo que nosotros creemos con respecto a el reino de Dios, a la salvación de un hombre, es correcta, y examinarnos también para ver si estamos o no en ese reino. Cuando estudiamos las parábolas podemos ver claramente o podemos dividirlas en 4 temas grandes, que son la entrada de un hombre en el reino de los cielos. Después, cómo es que se da el crecimiento de un pecador en ese reino. Otro gran tema es la vida de un pecador en ese reino. Y otro tema, el último, es cómo finaliza un pecador en el reino de Dios, o un creyente en el reino de Dios. Nosotros en este momento estamos en el tema de la entrada de un pecador en el reino de Dios. Y ese es el tema que hemos abarcado en los últimos sermones. El día de hoy continuaremos con la tercera de esas parábolas que tratan con la entrada de un pecador en el reino de Dios. Hace varias semanas vimos la parábola del sembrador, en donde nos enseña Cristo que la entrada de un hombre en el reino de Dios es un acto soberano de Dios. Es Dios quien prepara la tierra, es decir, el corazón de un hombre, y lo hace apto para recibir la semilla que es la palabra suya. Y así el hombre es regenerado, es hecho una nueva criatura por un acto divino. En su soberanía Dios le concede, usando las mismas palabras de Jesús en Mateo 13, versículos 10 al 17, Dios le concede a un hombre ese privilegio. Aquellos que rechazan y continúan su rechazo a la palabra de Dios no son víctimas, son rebeldes, que ellos se tapan sus ojos, tapan sus oídos para no escuchar la verdad que Dios les está revelando en el Evangelio. Luego vimos otra de las cosas que hace Dios sobre un pecador al cual Él está trayendo y haciendo entrar en su reino, que es la justificación. Es decir, Dios cuando regenera a un hombre, cuando Dios lo hace nacer de nuevo, no lo deja allí, sino que le da fe en Jesucristo y además lo justifica. Es decir, este pecador que no tiene ningún mérito para entrar en el reino de Dios es declarado justo. No solo le son perdonados sus pecados, sino que se le imputa una justicia que no tiene. La justicia perfecta de Cristo. Esos son los méritos que un pecador necesita para poder entrar en el reino de Dios. Y debo enfatizar que hasta donde hemos llegado, todo lo que hemos visto, todo lo que Cristo ha enseñado, es que todo esto es una obra divina. No hay colaboración humana, no hay nada que el hombre haya hecho ahí para llegar a ese punto. Todo es de Dios. Entonces el día de hoy, en la parábola de los 2 hijos, vamos a ver otra cosa que le ocurre al pecador que ha entrado en el reino de Dios. Entonces, nuestro pasaje, Mateo 21, versículos 28 al 32, la parábola de los 2 hijos.
Y la Biblia dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por habernos traído aquí en este día, te damos gracias por disponer nuestros corazones para adorarte. Padre, te pedimos una vez más que hagas descender tu Espíritu Santo sobre nosotros con poder, para que Él, Señor, aplique tu verdad expuesta en tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Que nos cambie en lo que tengamos que cambiar, que nos haga ver nuestras carencias y debilidades y nuestras faltas, y que sobre todo, Padre, nos lleve al arrepentimiento verdadero. Padre, te pedimos estas cosas porque solo tú puedes darnos ese arrepentimiento para vida. Ven a nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, primero vamos a hacer una exégesis o un análisis de la parábola que Jesús nos enseña en Mateo 21, para luego poder ver cuál es la enseñanza de ella, y después tener algunas aplicaciones. Esta parábola de los 2 hijos se encuentra únicamente en el Evangelio según Mateo. Cuando la comparamos con otras parábolas, vemos que una de sus características es su simplicidad. Es muy simple entenderla, es muy simple ver y hallar su enseñanza. Y como dije hace 2 semanas, esta es la primera de las parábolas de Jesús, una vez que ya está a punto de morir en la cruz, de juicio en contra de los fariseos. Jesús viene unos versículos antes de limpiar el templo, y ahora está enseñando cosas como juicio para los fariseos. ¿De qué trata la parábola? Versículo 31 dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La parábola trata de quiénes van a entrar en el reino de Dios, y es la razón por la cual estamos viendo en este punto de nuestra serie. Pero veamos un poco de más detalle de la parábola. Jesús cuenta una historia de un padre, sus 2 hijos y un mandamiento que Él le da a cada uno de ellos. Primero, notemos las similitudes que hay entre los hijos. Ambos tienen un mismo padre, por lo cual podríamos pensar que fueron criados en una misma casa, en un mismo ambiente, bajo las mismas reglas. Noten que es la viña de su padre. Él los envía a hacer lo mismo a ambos. A ambos les fue dada la misma orden. Lo que se esperaba del primero es lo mismo que se esperaba del segundo. Ahora notemos las diferencias que hay entre ambos hijos. El primer hijo dice que no quiere ir y hacer la voluntad de su padre, pero luego
dice nuestro pasaje, se arrepiente y va. Esta parábola, sin embargo, presenta algunos detalles interesantes, especialmente para aquellos que les gustan las curiosidades o estudiar más a fondo la Biblia. Existe una ciencia que se llama la crítica textual. Esta ciencia lo que hace es que estudia los documentos antiguos de los cuales no existe el original y estudia los manuscritos, es decir, las copias que hay de estos documentos para encontrar cuál es la lectura original. Todos sabemos aquí, espero que sepan, que nosotros no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia. Lo que tenemos son miles y miles de copias. Entonces los críticos textuales lo que se encargan es de examinar todas las copias que tenemos y decirnos cuál es la lectura original de la Biblia. Y del pasaje que estamos estudiando hoy, lo interesante es que hay 3 variantes más importantes. La primera variante es como leemos nuestro texto. Es decir, el padre va donde el primer hijo, quien se rehúsa a hacer inicialmente lo que su padre le dice y luego se arrepiente y va. Luego su padre va donde el segundo, que le dice que sí lo hará y no va. Y luego el padre Jesús le pregunta a los fariseos que quién hizo la voluntad de su padre, y los fariseos responden que el primero. La segunda variante más importante es la siguiente. Dice que el padre va donde el primer hijo dice que irá y no lo hace. El segundo hijo, después el padre va donde el segundo hijo le dice que no quiere, se arrepiente y luego va. Luego Jesús le pregunta a los fariseos quién hizo la voluntad del padre y ellos dicen que el segundo. Y la tercera variante es que el padre va donde el primer hijo, le dice que no lo hará y luego lo hace, arrepentido. Luego va donde el segundo, le dice que sí lo hará y no lo hace. Y luego Jesús le pregunta a los fariseos, quién hizo la voluntad de su padre, y ellos responden que el segundo. Es posible que la segunda variante sea la original. Es decir, que el padre le pregunta, va donde el primer hijo y le dice que haga su voluntad, y el hijo le dice que sí, pero no lo hace. Y luego va donde el segundo y le dice que no lo hará, pero después se arrepiente y va. Y que los fariseos responden que es el segundo quien hace la voluntad de su padre. Es posible que esa sea la original, a pesar de no ser la que se encuentra en la mayoría de los textos que tenemos. Y puede ser con mayor probabilidad la original. ¿Por qué? Porque cabe en el contexto del pasaje. Es decir, lo que vemos es que Juan el Bautista va primero a los judíos. Y los judíos lo rechazan. Ellos no hacen lo que Juan el Bautista les dice. Luego Juan el Bautista se va y son los gentiles, el que no era hijo, los que hacen la voluntad del Padre. Pero a pesar de las variantes que hayan, no importa si es la primera variante, la original o la segunda, lo más importante es que la enseñanza de la parábola no cambia. Lo único que cambia es cuál de los hijos fue el que obedeció a su padre. Y eso es algo importante para nosotros. Pero continuando con las diferencias entre los hijos, noten la respuesta que da el primero de ellos. No se dirige a su padre con respeto, nada más le dice no quiero. En el primer siglo, y para los judíos, esa era una señal de irrespeto. Era una señal de que ese hijo no honraba a su padre. Era un atropello al padre. Eso era inconcebible en la mente farisea y judía de ese tiempo. Pero como hemos visto en las otras parábolas, esta es una de las intenciones de Cristo. Es crear una reacción en los fariseos que lo están escuchando. Pero luego se nos dice que ese hijo, el primero,
sufre un cambio de corazón, sufre un cambio en su manera de pensar y hace lo que su padre le ordena. Sin embargo, el segundo hijo le responde diferente. Él le dice: sí, Señor, con todo respeto, pero al final no hace lo que su padre le ha ordenado. Este es un hipócrita. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la parábola? El padre representa a Dios. Hay algunos comentaristas que leí que interpretan al padre como a Juan el Bautista, porque cabe en el contexto. Jesús está hablando de Juan el Bautista, que es el que llega a los fariseos y a los publicanos y las rameras. Pero creo que el padre debe ser interpretado como Dios, que utiliza a hombres como Juan el Bautista para declarar su voluntad a todos los hombres. El primer hijo, según los versículos 31 y 32, corresponde a los publicanos y a las rameras, a lo vil del mundo ante los ojos de los fariseos. El primer hijo representa a los gentiles, que eran rebeldes en un tiempo. Y el segundo hijo representa a los fariseos. Mateo 21:45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, si los fariseos entendían que ellos no eran las rameras ni los publicanos, ellos tenían que ser el segundo hijo, los desobedientes, los hipócritas, aquella comunidad religiosa que decía estar sirviendo a Dios y no lo estaba haciendo. El segundo hijo representa a todos aquellos que practican una falsa religiosidad, los que tienen una religión externa y no una religión del corazón. ¿Cuál es la enseñanza? Si recuerdan las clases de hermenéutica, las parábolas debemos de intentar buscarle una sola enseñanza, no dos, no varias, una sola enseñanza. Ese es un principio sano en el estudio de las parábolas. Muchos comentaristas entonces han dicho que la enseñanza de esta parábola es la obediencia del creyente a Dios. A pesar de que es cierto, la parábola trata sobre la obediencia a los mandamientos de Dios, no creo que como algo general ese sea el tema de la parábola. Porque en el versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El tema central o principal de la parábola es el arrepentimiento, es la obediencia a Dios en el arrepentimiento. Y es por eso de nuevo que lo incluyo dentro de esta parte de la serie de las parábolas. Lo vil del mundo, los pecadores, las rameras, los publicanos, ellos obedecieron a Dios en esto. Pero los fariseos, aquellos que mantenían una fachada limpia, pero que por dentro eran sepulcros abiertos, endurecieron su corazón, rechazaron el mensaje de Juan el Bautista y no se arrepintieron. ¿Cuál es el castigo que sufren y sufrirán aquellos que rehúsan arrepentirse? Versículo 31. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El término griego que se traduce aquí como van delante implica desplazamiento más que precedencia. Es decir, por ejemplo, Donald Carson, él dice que debería entenderse como que los publicanos y las rameras entrarán en el reino, pero que los fariseos no lo harán. Desplazamiento más que precedencia. Los fariseos no entrarán en el reino de Dios por no obedecer a Dios al no arrepentirse. ¿Cuál es el pecado del que acusa al Señor Jesucristo a los fariseos en nuestro pasaje?
Primero, rechazar el camino de justicia predicado por Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista predicó la manera correcta en la que un hombre debe andar con respecto a Dios, y los fariseos le rechazaron. Segundo, rechazar el fruto de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó un evangelio de arrepentimiento, y los gentiles creyeron y se bautizaron. Miles de gentiles probablemente se bautizaron. Y los fariseos, al ver el fruto de Juan el Bautista y de su mensaje, un mensaje y esos frutos que declaraban que su mensaje era de Dios, los rechazaron y prefirieron seguir creyendo a sus leyes y a su obra como algo, a sus justicias, como una manera para ganar el perdón de Dios. Vayamos un momento a Mateo 3 y veamos lo que dice Juan el Bautista. Mateo 3, versículos 1 al 11. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Ese fue su mensaje. Él estaba diciendo que para poder andar con Dios, para poder entrar en el reino de Dios, el hombre debía arrepentirse. Pero los fariseos no le creyeron. Entonces, conociendo ya el tema central de la parábola, el arrepentimiento, hablemos un poco de esa gracia evangélica. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, como es enseñado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es lo que da Dios a un hombre para que éste reconozca el peligro espiritual en el que se encuentra, para que él reconozca lo vil, sucio y aborrecible que es su pecado en contra de este Dios santo y justo, y además es una obra divina en la cual ese hombre se vuelve de su pecado hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. J.I. Packer, un teólogo muy inteligente, escribe lo siguiente en un libro de teología suyo: la palabra utilizada por el Nuevo Testamento para arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar de uno para que los pensamientos, valores, metas y caminos sean cambiados y toda la vida de uno sea vivida de una manera distinta. Y escuchen esto: el cambio es radical, tanto por dentro como por fuera. Mente y juicio, voluntad y afecciones, comportamiento y estilo de vida, motivos y propósitos, todos están incluidos. Arrepentirse significa comenzar una nueva vida. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo optativo.
Es decir, no es algo que un creyente, una vez que es convertido, pueda dejar para después. El arrepentimiento es una necesidad y una realidad en todos aquellos a los cuales Dios ha hecho nacer de nuevo. Es una necesidad y una realidad. Aquel que diga que ha nacido de nuevo, que tiene fe en Jesucristo, pero que no tiene frutos de arrepentimiento, demuestra que su fe y su profesión es falsa. ¿Por qué? Porque el cambio que hace Dios en el corazón de un hombre le da vista espiritual. Y esa visión espiritual nos hace o le hace ver al creyente la maldad de su corazón. Le hace ver lo glorioso que es Dios. Le hace ver la santidad infinita de Dios. Y cuando el hombre ve la gloria de este Dios verdadero y ve en sus adentros lo sucio que es, lo único que le queda a ese nuevo corazón que Dios le ha dado es arrepentirse. Ahora veamos qué dice la Biblia con respecto a la necesidad del arrepentimiento. No tienen que ir ahí, nada más quiero que escuchen los siguientes pasajes. Pueden apuntarlos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es una necesidad para un hombre que quiera estar con Dios. Joel 2:12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Job 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es la obra de Dios en el corazón de un hombre. Eso es un verdadero arrepentimiento. Job se vio a sí mismo y que dijo, me aborrezco, cuando vio a Dios. Ahora, los términos que son empleados en el Nuevo Testamento, en el griego, para referirse al arrepentimiento implican, como dije antes, un cambio en nuestra manera de pensar o un cambio en nuestro corazón. Y hay otros términos que implican volverse de una cosa o de otro hacia Dios. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Hechos 2, versículo 38. Pedro está predicando a los gentiles y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Notan la relación del Padre y su viña? Dios, el creador de todas las cosas, el creador de todos los hombres, el dueño de su viña, le ordena a todos los hombres que se arrepientan. Es el mismo mandato para todos los hombres, judíos y gentiles. Todos deben arrepentirse. Noten además la característica de los sermones predicados por los apóstoles.
Noten cómo incluye el arrepentimiento, esa necesidad. Eso es algo que es necesario en la predicación. Todos aquellos que querían librarse de la ira de Dios que estaba puesta sobre sus cabezas por el pecado suyo cometido en contra del Dios Santo, debían arrepentirse. No era algo opcional. Los apóstoles consideraban que eso era algo necesario para todos aquellos que querían entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿de dónde proviene el arrepentimiento? ¿Es algo que produce el hombre en su corazón? Así como enseña el Nuevo Testamento que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra divina, así como enseña el Nuevo Testamento que la justificación es una obra de Dios en un pecador, así también enseña el Nuevo Testamento que el arrepentimiento es un regalo de Dios para aquellos a los cuales Él está haciendo entrar en su reino. Salmo 83. Escuchen: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra para restaurar es la palabra hebrea shub. Y podríamos traducirlo de la siguiente manera: oh Dios, vuélvenos a ti. Otra manera: oh Dios, haznos arrepentirnos. Es Dios quien da el arrepentimiento. Jeremías 31, versículo 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. La misma palabra, shub. Restáuranos, conviérteme, hazme arrepentirme. Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Qué súplica la de Jeremías. Él le pide que sea Dios quien nos vuelva a Él. Hechos 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Israel no podía producir arrepentimiento. Era Cristo el que tenía que darle arrepentimiento a su pueblo. Hechos 11, versículo 18. Después de que llegan Pablo al concilio en Jerusalén, Pablo está declarando la obra de Dios en medio de los gentiles. En Hechos 11, versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es un don de Dios. Último de nuestros pasajes, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y escuchen esto: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es un acto soberano de Dios. Él es quien decide a quién sí y a quién no le concede arrepentimiento. Él es del Dios, Él es soberano y Él es el quien decide. Él le da soberanamente arrepentimiento a todos aquellos a los cuales Él ha adoptado como hijos y a los cuales Él ha traído a su reino, soberanamente. Ahora, ¿en qué se diferencia el arrepentimiento para vida de la tristeza del mundo? Es claro que
El arrepentimiento no es solo sentirse mal por nuestros pecados. Cualquier impío puede sentirse mal por alguna cosa mala que haya hecho. Haberle gritado a su mamá, haber abofeteado a su hijo. Ellos pueden sentirse mal por esas cosas. Pero ese no es el arrepentimiento que Dios da para vida eterna. Y esa es prácticamente la diferencia más importante. La tristeza del mundo es para destrucción, como acabamos de leer, mientras que el arrepentimiento que Dios da es para vida eterna. Vayamos un momento a la segunda epístola a los Corintios, para que vean lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Pablo escribe: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que el apóstol Pablo les está escribiendo aquí a los Corintios es sobre un pecado grave que había tenido la iglesia al no manejar a un pecador en medio de ellos de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y Pablo les escribió en la primera carta una gran amonestación para ellos. Muchos de ellos, por lo que podamos leer ahí, se entristecieron. Pablo probablemente, como dice él mismo, le pesó haberlos regañado tan duramente. Pero ese regaño, esa amonestación que vino de Pablo, pero que venía según Dios, produjo en ellos una tristeza que los llevó a arrepentirse de su gran pecado. Y luego trataron al pecador en medio de ellos como debía haber sido tratado antes. Y ellos entonces se arrepintieron o demostraron que eran salvos por la manera en que se arrepintieron. Y escuchen lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 11: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Noten el cambio en su manera de ver el pecado que habían cometido. Cambiaron completamente y mostraron celo por el Señor, voluntad para hacer lo que Dios les había ordenado. Esa es una evidencia de lo que ocurre al pecador que verdaderamente se ha arrepentido. Se vuelve de su pecado hacia una obediencia a Dios. Sin embargo, la tristeza del mundo no produce ese cambio. La tristeza del mundo solo es eso, tristeza. Es tan solo sentirse mal por las cosas malas que yo he hecho y que yo hago, por mis pecados. Pero estas personas siguen siendo esclavas de su pecado. Esa tristeza no produce nada en ellos. Ellos siguen en el mismo estado espiritual en el que se encontraban. Mientras que el pecador que ha sido regenerado y al que le ha sido dado el arrepentimiento que viene de Dios para vida eterna, aborrece su pecado y obedece y desea obedecer a Dios. El arrepentimiento que viene de Dios produce odio hacia el pecado. ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos nosotros de esa tristeza del mundo que lleva
a la muerte. Vayamos a Lucas 18. Todos conocen la narración de el joven rico. En el versículo 23 de Lucas 18 leemos: entonces él, refiriéndose al joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Si ustedes recuerdan, lo que ocurre aquí es un joven que va en busca del Señor para saber cómo es que él podía hacer para heredar la vida eterna. Jesús, siendo Dios omnisciente, conociendo el pecado de su corazón, no solo le dicta la ley o algunos mandamientos de la ley para demostrarle que él era incapaz de heredar ese reino y para demostrar su verdadero estado espiritual. El hombre, como buen fariseo o buena mentalidad farisaica, él pensaba que todo eso lo había cumplido de corazón. Pero luego Jesús va directo al pecado del corazón de este hombre: la avaricia, el amor por las riquezas. Y cuando este hombre ve su pecado, se entristece. No se arrepiente, se entristece. Y esa tristeza del mundo, en lugar de llevarlo a los pies de Jesucristo, lo alejó de él y lo llevó a su destrucción, por lo menos por lo que sabemos del Nuevo Testamento. No sabemos si este hombre después fue convertido o no, pero lo que podemos saber es que este hombre, al alejarse de Cristo y entristecerse por su pecado, se fue al infierno. Si este hombre hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, nota su pecado, lo aborrece y cae a los pies de Jesucristo y se somete a su señorío. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Mateo 27. Versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ciertamente Judas se sintió mal por haber cometido un pecado tan grave, haber entregado al Hijo de Dios para que fuera muerto. Pero esa tristeza o ese arrepentimiento del que escuchamos en nuestro pasaje no era un arrepentimiento que venía de Dios, no era un verdadero arrepentimiento, no era un arrepentimiento que le llevara a la vida eterna, sino era la tristeza del mundo producida en un hombre para su destrucción. Si su arrepentimiento hubiese venido de Dios y no del mundo, Judas se hubiera arrepentido de haber entregado a Jesús en manos de estos hombres. Hubiera caído, se hubiera odiado ese pecado y hubiera entregado su vida al servicio de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo afirma a él que él perseguía a la iglesia, que él odiaba a Cristo. Él perseguía a tal punto a los creyentes que los entregaba para que hasta inclusive fueran muertos. Pero cuando Cristo lo confrontó a él se arrepintió verdaderamente y odió su pecado. Y toda su vida es una manifestación de arrepentimiento y de servicio a Dios. Es muy diferente a lo que hizo Judas. Hermanos, en el pasado y aún en nuestros días,
Vemos a los hombres que se duelen por su pecado y se flagelaban, se vestían de cilicio, por ejemplo. Formas para sentir dolor por su pecado. Eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el arrepentimiento que Dios produce en un creyente. Los hombres pueden llegar como Judas, odiar tanto su pecado que lleguen a destruir su propio cuerpo, suicidándose, y no tener arrepentimiento verdadero. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento de Dios es un cambio en el corazón nuestro, en la manera en la que vemos nuestro pecado y en la manera en que deseamos volvernos a Cristo y servirle a Él, nada más. La Biblia es clara que los hombres pueden sentir remordimiento por sus pecados, pero a menos que su dolor por ese pecado sea su respuesta, no solo a su peligro espiritual y a lo aborrecible de sus pecados, y los lleve a odiarlos y a caminar en los caminos de Dios, ese remordimiento o ese dolor es una simple tristeza del mundo. Ahora, ¿qué debemos enfrentarnos nosotros como creyentes? Y la pregunta la hago en relación al tema que hemos estado estudiando, frente a frente con el Jesús de la Biblia. Nosotros debemos enfrentarnos a ciertas creencias que nosotros podemos tener o que pueda tener alguien que conozcamos. Y el día de hoy, con respecto principalmente al arrepentimiento y la vida cristiana, y debemos enfrentarnos nosotros hoy a la falsa religión, y a dos puntos específicamente: al fariseísmo y a la carnalidad. Primero, el fariseísmo. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús criticaron a los fariseos por su falsa religiosidad. Víboras, les dijo tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús en Mateo 23. Y los criticaban por esa religión externa y por carecer de una religión interna, por carecer de un corazón regenerado. Los fariseos decían obedecer a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Eran expertos impostores. Ellos habían creado leyes y leyes para decir que ellos obedecían a Dios, cuando lo único que estaban haciendo era crear cosas y maneras y listas a seguir con el fin de callar sus conciencias que los obligaba a arrepentirse. Ellos no querían arrepentirse. Y en nuestros días existen fariseos así. Existen personas que van a las iglesias, que sirven en nuestras iglesias, que ayudan a los pobres y que no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Lo que hacen cada domingo es callar sus conciencias que los obligan a arrepentirse de la vida que llevan de lunes a sábado. Ese era el legalismo de los fariseos. Hace unos años un sociólogo americano hizo un estudio entre los adolescentes de Estados Unidos para ver cuál era la espiritualidad de ellos. Y él llegó a definir la religión de los adolescentes de Estados Unidos de la siguiente manera: como un deísmo moralístico terapéutico. Esa es la religión de la mayoría de las personas que profesan fe en Cristo. Un deísmo moralístico terapéutico. Este deísmo predica o enseña que los hombres son básicamente buenas personas, que todos están tratando o intentando hacer la voluntad de Dios. Es por ello que en esas iglesias no predican el pecado. Si el hombre es básicamente bueno, entonces ¿de qué hay que arrepentirse?
Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo para agradar a Dios. Y lo que hacen en esas iglesias es crear una lista de cosas moralmente buenas para tener el fin o la meta de agradar a Dios y mejorar sus vidas. Pero si nosotros en la iglesia desechamos la doctrina del pecado, con ella se va la doctrina del arrepentimiento. Si el hombre es bueno, Dios no está airado con el pecador, no hay de qué arrepentirse. Esas personas no necesitan salvación alguna. Ellos pueden agradar a Dios por sus propias fuerzas. Y en estas iglesias se están convirtiendo a personas en personas meramente religiosas, no en creyentes. No hay pecador más perdido que el pecador religioso. Aquel que crea que puede hacer cosas para ganar el perdón de Dios sin tener que arrepentirse, está camino al infierno. No es dejar de tomar café, no es que las mujeres tengan que andar en enaguas, no es caminar de rodillas hasta la Basílica de Cartago lo que obtendrá el perdón nuestro. Es el arrepentirse verdaderamente de todo corazón, volverse de nuestro pecado al Dios vivo. Eso es lo que nos hará entrar en el reino de Dios. Ahora veamos el otro lado de la moneda, la carnalidad. Existen personas que profesan fe en Cristo y que argumentan y que defienden la idea de que el único fruto espiritual que debe tener un creyente es la fe. Es decir, su argumento es el siguiente: si un hombre profesa fe en Cristo, pero vive una vida carnal como cualquier impío, debemos creer a su profesión de fe. Esa persona sencillamente aún no se ha sometido al señorío de Cristo. Ha aceptado a Cristo como su Salvador y Redentor, pero no como su Señor. Eso vendrá después. Y con esa doctrina hay muchas personas en este país, hay muchas iglesias predicando ese tipo de doctrinas. Pero noten que en todas las narrativas que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un particular. A todas ellas se les predicó un mensaje de arrepentimiento y que esto era una necesidad para todo aquel que quería ser salvo de la ira de Dios. Ciertamente el creyente no solo se arrepiente durante toda su vida de todos los males y pecados que hace en contra de Dios todos los días, pero el creyente que ha nacido de Dios se arrepiente desde el inicio de su vida espiritual. No hay opción, no es optativo. Desde el inicio hay arrepentimiento. Desde el inicio, el que ha sido regenerado ha visto la maldad de su pecado, odia su pecado, lucha contra su pecado y busca agradar a Dios obedeciéndole. No hay cristianos carnales, sino que hay carnales que se dicen cristianos. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El verdadero creyente obedece a Dios en todo y se arrepiente desde el inicio de su vida espiritual. Entonces, ¿quién es el que entrará en el cielo? Definitivamente nuestro pasaje nos demuestra que no serán los hipócritas religiosos ni los inmorales. Ciertamente nuestro pasaje habla de las rameras y los publicanos, pero habla de ellos como aquellos que se arrepintieron de su pecado. No serán los hipócritas ni los inmorales, sino los que hicieron como hicieron las rameras y los publicanos, los que se han arrepentido de todo corazón por sus pecados, los que odian su pecado,
los que luchan contra Él todos los días y los que se vuelven para servir a Dios. ¿Nos hemos arrepentido nosotros verdaderamente de nuestros pecados? ¿O estamos jugando un juego mortal? ¿O estamos autoengañándonos? Pastor James Stewart dice lo siguiente: hay muchos que quieren ser salvos de las consecuencias de su pecado, que no quieren ser salvos de su amor por Él. Muchos que quieren ser librados de la maldición del pecado y de su paga, que no desean someterse al señorío de Cristo. Hay muchos que están atraídos por el Evangelio y ven el camino de la salvación, que aún poseen un deseo por el presente siglo malo. Qué tan grande es la necesidad por cuidado, a menos que por una inadecuada presentación del Evangelio engañemos a estas almas hacia las falsas profesiones. Escuchen esto: hay un grave peligro que muchas personas hacen al equivocar, hacer de una crisis religiosa y emocional un nuevo nacimiento. Predicar a Cristo como Salvador sin predicarlo como Señor hace una mofa del Evangelio y de toda la vida cristiana. Debe existir verdadero arrepentimiento. Cristo es Salvador y Señor siempre. Yo recuerdo cuando en mi adolescencia mi madre me llevaba a la iglesia, y todos los domingos que yo iba, yo pasaba adelante y lloraba y clamaba por perdón y continuaba viviendo una vida impía. ¿De qué servía ese llanto, ese remordimiento? De nada. Eso me iba a llevar a la muerte. No fue sino hasta que Dios me concedió mi arrepentimiento para vida. Hay un hombre, un líder o un ex líder evangélico en Estados Unidos muy famoso, su nombre es Ted Haggard. Hace un par de años él fue atrapado en el pecado de la homosexualidad con un prostituto. Este hombre fue puesto en disciplina. Él dejó de asistir a la consejería con sus pastores. Recientemente abrió una nueva iglesia en su casa. Y hace unos meses dijo lo siguiente: que él pensaba que la gente, los cristianos, lo estaban tratando muy duramente porque él se había sobrearrepentido. ¿Puede pensar un creyente que se puede sobrearrepentir de sus pecados? Hermanos, cuando nosotros, entre más claro y más cerca veamos a Cristo, más veremos en nosotros la necesidad de arrepentirnos. Pero entre más lejos y más desconocido sea Cristo para nosotros, creeremos que no necesitamos arrepentirnos. Spurgeon predicó lo siguiente: pero en otro sentido, entre más veamos nuestra deuda a la gracia de Dios y entre más veamos los sufrimientos de Cristo para efectuar nuestra redención, más odiaremos el pecado y más lamentaremos haber caído en él. El hombre que ha llevado la vida más pura, cuando es traído delante de Dios por la influencia humillante del Espíritu Santo, es el hombre que casi invariablemente se considera a sí mismo haber sido el más vil de todos los hombres. Solo el hombre que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, solo el hombre que odia con todo su corazón el pecado que en él habita, solo el hombre que aborrece su vida y que se ha vuelto en obediencia a Dios, entrará en el reino de los cielos. ¿Entraremos nosotros? Oremos, hermanos.